Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. El equipo de los Vengadores ha tenido muchos integrantes. Dentro de los cómics ha sido algo frecuente el cambio de miembros. En el caso del universo cinematográfico de Marvel, quisieron presentarnos un equipo con 6 superhéroes, algunos de los cuales se han vuelto super icónicos en este universo por su increíble poder y toda su tecnología. Pensar en Avengers hace que la mayoría piense en el Capitán América o en Iron Man, pero si algo ha querido hacer Marvel es que tengamos superhéroes de todo tipo, y esta diversidad se consigue con personajes mucho más normales como Clint Barton alias Hawkeye. Este personaje, que apenas estamos conociendo más de él en la pantalla grande, tiene una larga historia en los cómics de Marvel, y por eso en este video te traemos 7 cosas que nadie entiende de Hawkeye. Pensar en un superhéroe hace que cometamos un error común en pensar que una de sus características es tener algún tipo de superpoder o habilidad sorprendente. La manera en que se consigue puede variar, desde ser un alienígena superpoderoso, haber recibido poderes de algún animal radioactivo o haber recibido un suero que confiere grandes poderes al que lo posea. Las alternativas son muchas. Por el contrario, son pocos los héroes de este universo que, a pesar de no tener el sello de un superpoder que lo respalde, logrará entrar en este mundo. Al compartir equipo con figuras tan importantes y poderosas que ya se han vuelto así de icónicas, es comprensible que llame mucho más la atención cualquiera de estos personajes, y esto ha hecho que se subestime a alguien como Hawkeye. Clint Barton es un maestro tirador y uno de los mejores arqueros del mundo, pero a pesar de su destreza, nadie piensa realmente en Hawkeye como un superhéroe, aunque a menudo pelea junto con superhéroes. Quizás sea por esto que no exhibe el mismo tipo de superpoderes, pero tampoco Black Widow, y tal vez sea porque su alter ego Clint Barton no es realmente tan emocionante como nos han presentado a muchos otros. Tal vez sea porque Marvel le ha dado un mal branding al personaje, pero hay mucho más de este Avenger por descubrir, y hay tantas cosas que la mayoría de la gente no sabe y no entiende sobre Hawkeye, y aquí te las presentamos en algunas de ellas. En el lugar número 7 de las cosas que nadie entiende de Hawkeye es como no siempre ha sido uno de los buenos. De hecho, fue introducido en su debut como parte de los villanos. Clint Barton, su historia de su creación, cuando fue pensado y desarrollado por Stan Lee y Don Heck, lo presentaron al público como un villano. Hay algo que estos personajes que comenzaron del lado del enemigo siempre le dan un poco más de juego y evolución a su historia, apareciendo por primera vez en la edición de septiembre de 1964 de Tales of Suspense. Ahí Hawkeye se presentó como un enemigo que se iba a enfrentar a un poderoso Iron Man. Seguiría siendo un villano en 2 números más de este cómic, aunque parecía que los escritores tenían mucho más reservado para el personaje. Pasó de ser un villano a reunirse con los Avengers en su 4ª aparición en un cómic en 1965 en Avengers número 16. Fue un cambio bastante rápido de menos de un año que se desarrollaría, porque a muchos les suele tomar mucho tiempo este cambio. De cualquier manera, desde entonces se ha convertido en un miembro duradero del equipo, lo que ha elevado su categoría de superhéroe. Es curioso porque su faceta de villano también la vimos representada en el universo cinematográfico de Marvel. Aquí, gracias a la manipulación del cetro de Loki, fue por lo que actuó del lado del enemigo. Ha sido un héroe que no le gusta seguir las reglas y que hace las cosas a su manera. Siguiendo con el número 6, si sus habilidades con el arco son parte fundamental de su destreza, saber dónde aprendió a usar el arco es parte de su historia, y por extraño que parezca, lo aprendió en un circo. Es raro cómo constantemente se habla del pasado misterioso de personajes como Black Widow y no de Hawkeye, quizá porque es un tipo común y uno no esperaría que tenga un pasado que fuera de lo normal. Un aspecto de la historia de Clint Barton que rara vez se explora es que él, así como su hermano Barney, perdieron a sus padres en un trágico accidente automovilístico y fueron llevados a un orfanato. Decididos a huir, los 2 chicos se encontraron uniéndose al Carnaval de las Maravillas Viajeras de Carson. Fue aquí donde conocieron al espadachín, y este personaje se vuelve clave en la historia de Hawkeye. El espadachín tomó a Clint bajo su protección, convirtiéndolo en su asistente. Junto con Trickshot, entrenó al niño para que se convirtiera en el arquero excepcional como lo conocemos hoy en día. Lamentablemente descubrió que el espadachín estaba en negocios sucios. Las cosas cambiaron cuando, después de ver sus habilidades, Iron Man pensó en que podría ayudar a otros. No es realmente el típico héroe, tal vez ahora nos parece como un agente leal en la misión, pero su vida ha sido mucho más contrastante.
En el número 5 de las 7 cosas que nadie entiende de Hawkeye es que no siempre ha sido solo Hawkeye, también ha tenido otras identidades. Después de la aventura con los Avengers, Hawkeye tomó un nuevo nombre después de que el arco fuera destruido durante un momento crítico de la batalla. La verdad es que pudo conseguir un nuevo arco. Pero el cambio de identidad fue interesante. Esta nueva identidad que decidió tomar fue un cambio radical, porque tomó el manto de Goliath, este superhéroe que era alias de Hank Pym, pero que dejó de usarlo porque se transformó en Yellow Jacket. Fue un cambio interesante viniendo de uno de los Avengers que no tenía superpoderes. De repente Hawkeye fue el centro de atención durante la guerra Kree-Skrull, usando partículas Pym para ayudar a salvar el planeta, que al igual que otros portadores le permitía cambiar su tamaño, y reanudó brevemente el uso de la identidad durante la Operación Tormenta Galáctica. No volvió a convertirse en Hawkeye hasta después del final de la guerra Kree-Skrull en Marvel Comics. Goliath era un personaje mucho más vistoso y llamativo, pero parece que la personalidad de Clint se llevaba bien con luchar contra villanos solo con sus propias habilidades y no con superpoderes. Para el número 4 tenemos cómo es un personaje realmente decidido, quizá uno de los más persistentes en pertenecer a un equipo como los Avengers. Si piensan que Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel ha hecho mucho para querer pertenecer al equipo, esto es nada, sobre todo comparado con lo que llegó a hacer Hawkeye para que lo tomaran en cuenta. Y es que decidió llevar a cabo un plan muy descabellado. Hawkeye decidió infiltrarse físicamente en la mansión de los Avengers solo para llamar la atención del equipo. En una ocasión Hawkeye salvó a Jarvis, el mayordomo de los Avengers, así como su madre de un ladrón agresivo. Agradecido por la ayuda, Jarvis primero se ofreció a comprar la cena de Hawkeye y luego subió su propuesta al mencionar la mansión de los Avengers, porque decidieron organizar todo un espectáculo. Atado con cuerdas, Jarvis esperó a que Iron Man y el Capitán América regresaran antes de dejar que Hawkeye hiciera toda su parte. Como era de esperarse, Hawkeye hace su parte de escenificar la manera de liberar a Jarvis con una serie de flechas perfectamente lanzadas y parece un plan terrible, pero las cosas funcionaron a su favor porque convenció rápidamente a los Avengers de dejar que Hawkeye se uniera al equipo. La verdad es muy confuso saber cómo los convenció y por qué no lo vieron más bien como una farsa, pero bueno, son cómics, no documentales. En el número 3 de cosas que nadie entiende de Hawkeye, tenemos cómo a pesar de querer ser un héroe, terminó siendo el líder de un equipo de villanos. Bueno, tal vez no exactamente de villanos, pero no podemos olvidar cómo Clint fue por un tiempo el líder de los Thunderbolts, y es que después de pasar por los Avengers y después de haber pasado un tiempo aislado, donde decidía qué hacer con su vida, trató de buscar a un equipo que viera por los mismos dobles intereses que él. ¿Y qué encontró? Pues a los Thunderbolts, un equipo que esperaba apartar del villano Helmut Zemo y entrenar para convertirse en un equipo de héroes. Venía el equipo de un duro pasado y Hawkeye, perseverante como siempre, esperaba cambiar las cosas. Esta misión fue un éxito parcial, con Hawkeye incluso comenzando una relación romántica con una Moonstone reformada. Pronto Hawkeye se entregó a las autoridades con la condición de que se concedieran indultos al equipo. El equipo se reformó una vez para derrotar a Graviton, antes de que se entregara el liderazgo al ciudadano B. Hawkeye realmente creía que el equipo había cambiado. Para el número 2 está cómo perdió la vida, no una sino 2 veces a manos de Scarlet Witch. Tenemos que comenzar recordando que desde que se unieron a los Avengers, tanto Hawkeye como los hermanos Maximoff, Clint siempre tuvo un crush con Scarlet Witch. Nunca tuvo mucha oportunidad por su protector hermano Quicksilver, y por supuesto todos sabemos la parte a la que Scarlet Witch le gustan más los tipos androides. Durante el tiempo en que Scarlet Witch luchó con sus propios poderes y se convirtió en un personaje central del universo de Marvel, ningún héroe sufrió más que Hawkeye, cuando uno de sus incidentes lo llevan a transportar un buque de guerra Kree a Nueva York. Ahí los Vengadores entran en acción. Cuando las flechas explosivas de Hawkeye se incendian, es él que se sacrifica volando hacia los motores del barco y destruyéndolo. Además de ser una movida heroica, es bastante trágica por el pasado que ya tenían estos personajes. Más tarde, durante el evento de House of M, es que este personaje precisamente resucita y conserva sus recuerdos, y se horroriza y dispara una flecha en la espalda de Scarlet Witch. Esto en represalia porque uno de sus hijos recreados lo borra de la existencia. Parece que ser eliminado una vez no era suficiente, y en primer lugar de cosas que nadie entiende de Hawkeye, tenemos qué sucedió cuando derrotó a Hulk. Uno de los momentos más trágicos de la carrera de Hawkeye en los últimos años tiene que ser derrotar a Hulk. Después de resucitar una vez más y soportar años de eventos, llegó Civil War 2. Después de que Ulises el Inhumano recibe una visión de Hulk arrasando la Tierra, Clint entra en acción. Mientras la comunidad de superhéroes se reúne para hablar con Bruce, Clint apunta a Bruce desde atrás. Bruce le había pedido a Clint que lo eliminara antes de que Hulk saliera nuevamente, dándole una flecha especial para hacerlo.
Clint cree que este es el momento y toma medidas antes de que sea demasiado tarde, acabando con Hulk y su amigo Bruce en el proceso. Es un momento muy triste, porque le tocó vivir a Hawkeye todas las consecuencias de estos actos. Ser un héroe no siempre se trata de salir victorioso y haber detenido las amenazas, y estas amenazas también dejan secuelas en estos héroes. Y bueno, estas fueron las 7 cosas que nadie entiende de Hawkeye. De igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de los Eternals, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.